Buenos días. Buenos días. Creo que lo tienen en pantalla. Instituto de Educación Superior Nueva Luz, Extensión Veragua, Técnico Superior en Didáctica y Tecnología Educativa, Módulo Instruccional, Didáctica 2, Facilitador, Waldo Batista Pérez. Así que iniciamos, verá, con lo que es la introducción. En este módulo introduccional analizaremos algunas reflexiones acerca de los principios didácticos para un proceso de enseñanza, aprendizaje desarrollador y el desarrollo de habilidades en los estudiantes. Una didáctica integradora, así como lo ha dicho el compañero que se presentó de último. Vamos a tratar de poner a beneficio de ustedes algunas técnicas, algunos métodos, y es importante que ustedes aprovechen esta información. Pero antes de iniciar con el estudio de la didáctica es necesario definir otros términos, tales como educación. Puedes decir con tu palabra qué es educación. ¿Quién me dice con sus palabras en manera breve qué es para usted educación? Cuando se le menciona el término educación, ¿qué se le viene a la mente? Voluntario. Usted sabe que estamos a nivel superior y aquí no hay que estar mucho tiempo demorando las participaciones porque ustedes son jóvenes de nivel superior. Así que un voluntario para que me diga ahí con sus palabras brevemente qué es educación. No tiene que ser una definición tan especializada, simplemente lo que usted recuerda de qué es educación. Educación, el arte de aprender. Muy bien, para eso, de manera resumida. ¿Alguien más quiere aportar como el compañero? Brindar conocimientos nuevos a una persona. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Las presentaciones, las participaciones tienen que ser breves. Recuerden que solamente tenemos 2 horas y no podemos perder tiempo. Así que continuamos. Profesor, Ya, dígame. es como dijo mi compañero, darle conocimientos a alguien, transmitir una información y que esta persona pueda aplicar esa información transmitida a desarrollar algún conocimiento o alguna habilidad. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, continuamos. Ahora vamos a verlo aquí. Educación es un macroproceso educativo que posee las siguientes características. Biodinámico, porque tiene fuerza motriz propia e inteligente. Sincrónico, porque sucede paralelo a otros procesos y sucesos. Diacrónico, porque sucede a lo largo del tiempo. Sinérgico, porque es cooperativo. Concrónico, porque se adapta a la circunstancia del momento. Se adecua a los cambios. Así que ahora veamos lo que nos dice Jean Piaget. Educación es formar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Así que parte de lo que nos dice Piaget lo resumen ustedes, compañeros, en sus aportaciones. Ahora vamos a ver qué es la didáctica. ¿Quién recuerda o con sus palabras me puede decir brevemente qué es para usted ahora la didáctica? Vamos a ver si hacemos más interactivas estas clases para que el profesor no hable tanto, sino que sea de manera interactiva. Una participación breve, ¿qué es la didáctica? Lo que se le venga a su mente en este momento. Jóvenes, ¿qué es la didáctica? Para ustedes. No necesariamente tiene que ser una definición elaborada de Wikipedia, no, de su mente, lo que para usted signifique didáctica. Una participación para... Metodología de enseñar. Perfecto. ¿Alguno otro? Profesor, Dígame. pienso que la didáctica son técnicas, ¿verdad? Técnicas
que quizás algunos docentes no la tengan, pero en cuanto a la formación docente, entre la autoevaluación personal deben entender qué es lo que le falta a él para poder enseñarle de una mejor forma posible a esos estudiantes. Entonces, pienso que la didáctica son estrategias, ¿verdad?, que el docente debe de buscar para mejorar su forma de enseñar a los estudiantes, pero de igual forma también conocer cuáles son esas deficiencias que presentan cada estudiante para en sí el ubicarse en cada uno de ellos y que los mismos puedan adquirir sus aprendizajes. Excelente participación, compañero. Ahora vamos a ver qué definición nos presenta nuestro módulo instruccional. El término didáctica proviene del griego didaskein, enseñar, y tecne, arte. Según Comenio, en su didáctica magna, esto es un artificio universal para enseñar todo a todos, arte de enseñar y aprender. Así mismo, como lo acaban de decir ustedes y expresar, me gustan mucho sus aportaciones, muy atinadas, jóvenes, los felicito. Ahora veamos algunas otras definiciones de didáctica. Según Juan Amos Comenio, didáctica magna, esto es un artificio universal para enseñar a todos, arte de enseñar y aprender. Karl Stocker en 1960, teoría de la instrucción y de la enseñanza escolar de toda índole y en todos los niveles. Trata de los principios, fenómenos, formas, preceptos y leyes de toda la enseñanza. Y Medeo Nerici en 1985, didáctica es el conjunto de procedimientos y normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible. Así que si ustedes ven, desde hace mucho tiempo, diferentes autores han tratado de definir didáctica y todos coinciden que son normas, procedimientos, ¿verdad?, para que ese aprendizaje le llegue al estudiante. Ahora vamos a ver las reglas de enseñanza según Comenio. Comenio decía que se comienza temprano antes de la corrupción de la inteligencia. Se actúa con la debida preparación de los espíritus. Se procede de lo general a lo particular y de lo más fácil a lo más difícil. Si no se carga en exceso a ninguno de los que han de aprender y se procede despacio en todo. Y no se obliga al entendimiento a nada que no le convenga por su edad o razón del método. Y se enseña todo por los sentidos actuales y para el uso presente. Y siempre por un solo y mismo método. Vamos a aceptar aquí a algunos compañeros. Muy bien. Continuamos. Continuamos con... Ahora vamos a ver el ámbito de la didáctica. Ahora continuamos con las definiciones. Definida en relación con su contenido, la didáctica es el conjunto sistema de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en vista sus objetivos educativos. Así que, viendo esta definición y escuchando la participación de los compañeros que me antecedieron, vemos que todos coinciden en que el profesor tiene la obligación de buscar el método, la técnica que mejor le resulte para que ese aprendizaje llegue a sus estudiantes y que los objetivos se alcancen. Porque cuando nos sentamos frente a un grupo, tenemos que saber qué pretendemos alcanzar al final de nuestra clase. Hay escuelas donde se realizaron tipos de pilotajes
de diferentes estrategias. Hoy les hablaré un poco sobre un pilotaje que se realizó en una escuela donde se trabajaba por metodología por indagación y el objetivo se le anotaba al estudiante en la pizarra o en el tablero y él sabía cuál era el objetivo de esa clase. Y al final, cuando se terminaba la clase, cada estudiante decía qué aprendió de la clase ese día. Así que son diferentes estrategias y métodos que utilizan los profesores para llegar con ese aprendizaje a los estudiantes. Continuamos ahora. Dentro del ámbito de la didáctica tenemos 5 componentes de la situación docente que la didáctica procura analizar, integrar funcionalmente y orientar para los efectos prácticos de la labor docente. Uno de ellos es el educando, el maestro, los objetivos que deben ser alcanzados, las asignaturas y el método de enseñanza. Veámoslos ahora. Continuando con esos componentes, ¿verdad?, de la situación docente que la didáctica procura analizar, el educando no solo como alumno, que debe aprender con su memoria y con su inteligencia, sino como ser humano en evolución, con todas sus capacidades y limitaciones, peculiaridades, impulsos, intereses y reacciones, pues toda esa compleja dinámica vital condicionará su integración en el sistema cultural de la civilización. Si nosotros vemos este enfoque aquí, en conclusión diríamos que es que cada estudiante aprende de manera diferente. Todos ellos tienen un ritmo de aprendizaje y que nosotros como docentes tenemos que ir tratando de utilizar la estrategia o el método correcto con ese estudiante para que los conocimientos le lleguen. El maestro, no solo como explicador de la asignatura, sino como educador apto para desempeñar su compleja misión de estimular, orientar y dirigir con habilidad el proceso educativo y el aprendizaje de sus alumnos, con el fin de obtener un rendimiento real y positivo para los individuos y para la sociedad. Imagínense esa misión tan compleja que tenemos los educadores y ustedes que están en esa línea, que desean llegar al campo laboral una vez terminen sus carreras en las diferentes especialidades que me han mencionado: español, inglés, educación especial, como docentes de grado. Al final lograr que lo que el estudiante aprendió lo ponga en práctica. Escuchaba en el Día de la Juventud que la esperanza de la sostenibilidad de la alimentación está en los jóvenes. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que le enseñemos hoy a esos estudiantes nos va a llevar una continuidad en la especie. Imagínense, algo más profundo. Y es bueno contrastar lo que leemos aquí con lo que acontece en estos momentos. Los objetivos que deben ser alcanzados progresivamente por el trabajo armónico de maestros y educandos en las lides de la educación y del aprendizaje. Estos objetivos son la razón de ser y las metas necesarias de toda la labor escolar y deben ser el norte de toda la vida en la escuela y en el aula. Como les decía, el objetivo es el que nos va a marcar la hoja de ruta, el camino hacia donde nosotros vamos a llevar el aprendizaje de esos estudiantes. Las asignaturas que incorporan y se sistematizan los valores culturales, cuyos datos deberán ser relacionados, programados y dosificados de forma que faciliten su aprendizaje, fecundando, enriqueciendo y dando valor a la inteligencia y a la personalidad de los alumnos. Las asignaturas son los reactivos culturales empleados en la educación y los medios necesarios para la formación de las generaciones nuevas. Ustedes se pueden dar cuenta de la importancia que tienen las asignaturas a través de la historia de la educación. Se han ido analizando
cuáles son de mayor importancia, los contenidos que deben llevar esas asignaturas. Se han dado procesos de transformación curricular, porque el objetivo al final del camino es que el estudiante reciba lo mejor y que cuando ese estudiante se enfrente a su campo laboral, tenga las herramientas necesarias para lograr sus buenos desempeños. El método de enseñanza que funciona inteligentemente, todos los recursos personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos con más seguridad, rapidez y eficacia. De la calidad del método empleado dependerá en gran parte el éxito de todo el trabajo escolar. Así que imagínense, jóvenes, por aquí un compañero hizo su aportación y decía, el profesor debe escoger el mejor método. Y ahí está lo que él dijo, está resumido en esta parte. El método de enseñanza, ese recurso tan importante que vamos a tener, ¿verdad? La exposición didáctica, que se podría llamar también lección explicativa, es el procedimiento para el cual el profesor, valiéndose de todos los recursos de un lenguaje didáctico adecuado, presenta a los alumnos de un tema nuevo y definiéndolo, analizándolo y explicándolo, así como estamos haciendo en este caso. La exposición sigue normalmente los siguientes pasos. Introducción, con buena carga motivadora. Desarrollo, esencialmente analítico y bien ordenado. Síntesis, conclusión, explicaciones concretas. Nosotros, como estudiantes, nos vamos a apropiar de todas estas estrategias para cuando llegan a ese campo laboral. Como buenos estudiantes, van a saber que esa introducción tiene que llevar levantar toda esa expectativa que tenga el estudiante, darle todas las estrategias a las actividades en ese desarrollo y al final el estudiante sea capaz de dar su síntesis o su conclusión. Como le decía hace un rato, en el plan piloto que les hablaba, los estudiantes al final del camino, ellos dicen, bueno, en el día de hoy aprendí que la célula es capaz de, o sea, en ejemplo, o sea, siempre ellos tienen que decir qué aprendieron, qué los llevó a ese aprendizaje. Muy bien. Continuamos. Normas prácticas en la exposición didáctica. Trazar un plan cuidadoso de la exposición que se va a hacer, determinando su objetivo inmediato, delineando el esquema esencial del asunto, calculando bien el tiempo necesario y las técnicas que se van a aplicar. Cuando nosotros hablamos de la exposición didáctica, ¿verdad?, es más bien esa preparación que nosotros vamos a tener cuando vamos a preparar nuestra clase, todos los elementos que vamos a necesitar para ella. Indicar a los alumnos el asunto del que se va a tratar y mostrar las relaciones con la materia que se ha estudiado. Es necesario ser claro y preciso en la exposición y metódico en la discusión del tema. Nosotros le tenemos que presentar al estudiante esa temática que va, bueno, hoy vamos a hablar de las plantas, de las células, de forma clara. Emplear recursos hábiles de estímulo inicial y mantener el interés y la atención de los alumnos, dando vivacidad y sabor realista a las explicaciones. Hoy en día tenemos muchas herramientas, los docentes, principalmente los que están en ejercicio en la educación virtual. No sé, algunos de los estudiantes que están aquí tienen hijos, otros tienen hermanos, sobrinos, y ven las clases virtuales que hoy en día se puede presentar muchos recursos. Ahora yo les hago una pregunta aquí, compañeros de este curso de Didáctica 2. Si usted fuese docente, ¿qué recursos utilizaría de manera
en las clases virtuales para enriquecer esas clases con sus estudiantes. ¿Qué le podría presentar usted además de su explicación? ¿Quién me da algunos aportes de qué recursos se pueden utilizar? ¿Con qué podría usted enriquecer la clase? ¿Qué le gusta? Buen día, Dígame. profe, buen día y compañeros. Melvin Martínez, mucho gusto, a los compañeros, bendiciones. Bueno, yo estoy ejerciendo, tengo 15 años ejerciendo. Actualmente utilizamos Teams, la herramienta Teams. Dentro de lo que utilizamos en Teams están los videos, están las diapositivas que nos dan en la televisión, están los cuadernillos y entre tantas, por ejemplo, aplicaciones de juego que van acordes también con con las actividades que deseamos realizar de la clase. Así que, bueno, entre otras, ¿no? Gracias, compañero Melvin. Exacto, eso es. Hoy en día, miren, le estamos presentando una teoría y lo estamos contrastando con nuestra realidad. Melvin nos ha expresado, ¿verdad?, en ejercicio lo que se utiliza y hay muchas más que se pueden utilizar que llevarían a la educación a un campo más interactivo. Ustedes saben que ustedes van a ser beneficiados con una población estudiantil que es de una era muy digital, donde ustedes van a poder utilizar muchos recursos. En cambio, la educación virtual actualmente ha sido difícil porque gran parte de la población docente ha tenido que adquirir esas herramientas que en tiempos atrás no utilizaban para ponerlas al beneficio de los estudiantes. En cambio, ustedes que son de esa nueva generación van a llevar todas esas técnicas y van a conocer a los estudiantes de una mejor manera y presentarle a ellos todos esos recursos. Continuamos. Aplicar las normas propias del lenguaje didáctico en cuanto a estilo y elocución. No hablar demasiado deprisa. Emplear frases cortas, pero claras y comprensibles. Pronunciar correctamente y enunciar las palabras con claridad. Miren todos los tips que les están dando para a la hora de que usted presente sus clases. Profe, disculpe, faltó, yo pienso que faltó una ahí, ir y adecuarse al grado que está, ¿no? También, porque el grado también tienes que tomarlo en cuenta al momento de dictar tu clase. Pues no puedes hablar de una manera o hacer algunas cosas con los niños pequeños como lo harías con los niños o los jóvenes de secundaria. Correcto. ¿Cuál es su nombre, joven? Aleida, profesora Aleida Morales. Aleida. Sí, es que a mí me gusta llevar siempre un registro de esas participaciones. Bueno, claro, Aleida, ustedes se dieron cuenta que al iniciar esta materia, yo les hacía una pregunta sencilla, si ejercían o no, porque tengo que adaptarme a ese nivel de experiencia, porque si ustedes no están en ejercicio, no puedo preguntarle ejemplos del campo laboral porque usted no ha tenido la experiencia. En cambio, bueno, el compañero aquí, creo que fue Melvin, él dice que él sí labora y nos ha enriquecido, ¿verdad?, con sus aportaciones. Eso mismo es lo que usted acaba de decir. Tenemos que adecuarnos al nivel de los estudiantes. No podemos llegar con procesos tan complejos donde están los niños de preescolar. No podemos llegar a donde los niños de sexto grado a querer que ellos jueguen los mismos jueguitos de ronda y cantos infantiles que le jugamos a los niños de pre-kinder y kinder, porque ya ellos son prácticamente unos adolescentes y no van a sentirse acorde con su edad cronológica. Así que es muy buena su aportación, Aleida, se le agradece. No quedar inmóvil en el estado ni quedarse aferrado al texto o al programa. Hablar con desenvoltura, moviéndose con moderación y naturalidad, dirigiéndose directamente a los alumnos. Miren que eso es interesante, que el estudiante vea que usted domina esa clase que usted le está presentando. Intercalar breves pausas
en la explanación, recurriendo a sencillos interrogatorios y debates para avivar la atención y el interés de los alumnos, invitándolos a una participación más activa, aclarar inmediatamente las dudas que surgen, no dejándolo para después. Bueno, a veces esta parte aquí es muy interesante, jóvenes, porque los muchachos de hoy en día tienen mucho acceso a la información y las preguntas que hacen hoy en día los jóvenes no son tan iguales a las que hacían los jóvenes de antes, que solamente se limitaban a lo que le decía el maestro y el texto. Hoy en día los jóvenes tienen acceso a la información y muchas veces esas dudas, a veces hay que dejarlas para el día siguiente como tarea y decirle, bueno, jóvenes, en el momento no sabemos la respuesta, pero lo investigaremos y mañana lo vamos a debatir y vamos a aportar. Porque a veces hacen unas preguntas muy fuertes y los que están en ejercicios saben que es verdad. A veces los estudiantes preguntan, pero eso no tiene que hacer que el docente pierda la tranquilidad o el control de la clase, simplemente desconoce eso porque la información es muy grande. Siempre que sea posible ilustrar la explicación con material visual, láminas, murales, mapas, diagramas, modelos impresos, proyecciones. A falta de ello, presentar gráficamente la pizarra los hechos de los que se trata y sus relaciones. Apoyar siempre el lenguaje en recursos intuitivos, dándole más objetividad y realismo. Bueno, aquí esta parte, ¿verdad? Se puede enriquecer con lo que decía el compañero. También ahora hay muchos recursos más tecnológicos, video, Google Form, tantas pruebas ahora que se hacen en línea y muchas actividades. Transcribir en la pizarra resumido, pero bien ordenado el desarrollo del tema, acentuando los datos más importantes y sus relaciones. Evitar digresiones largas y observaciones marginales o irrelevantes, reservando el tiempo para los datos más esenciales, importantes e interesantes, dándole el énfasis debido. Cuando se le considere necesario intercalar algunas gotas de buen humor para que la clase resulte más agradable, interesante y animada. Comprobar de vez en cuando por medio de preguntas oportunas y apropiadas el grado de atención y de comprensión de los estudiantes o de los alumnos. Así que eso es prácticamente parte de lo que ustedes mismos en su quehacer diario, a veces el que no ha laborado o en su experiencia como estudiante, sabe también que hay momentos en que nos vamos de la realidad de la clase y el profesor está hablando y nosotros estamos con algunos problemas, algunas situaciones familiares y en el momento no prestamos atención y viene el profesor, nos hace las preguntas y nos trae nuevamente a la clase. Entonces, esas son estrategias que utilizan para mantener la atención. Muy bien. Antes de ir al primer taller, ¿qué les pareció esta parte? Alguien que me dé un breve resumen de la parte de la exposición didáctica, los tips. ¿Qué se le quedó de ese primer taller? Una sola cosita que le llamó la atención para no demorarnos en las participaciones. A ver, un voluntario. No hay voluntarios. Sí, Profesor, buenos días. Ok. Ajá, dígame. Profe, sí, bueno, dentro de tanto lo que acabamos de ver es como la educación tradicional, sin embargo, todo esto que es tradicional nosotros lo podemos contextualizar o colocarlo con la actualidad, ¿verdad? Todo eso que se dio ahí, todo lo que se leyó, lo hemos dado en la educación tradicional, pero podemos actualizarnos y convertirlo a este momento en que estamos virtual, si nosotros analizamos bien y hacemos actividades en base a lo que dice ella. Gracias, profe. Correcto. Es que ese es un guión. Lo que les acabamos de leer no necesariamente es aplicable a lo presencial, sino también a las clases virtuales. Porque miren, cuando usted se para frente a un grupo, usted tiene que realizar una preparación. Así usted vaya a utilizar, dejar una tarea de que hagamos una infografía en Canva. Usted tiene que elaborar el objetivo
Usted tiene que llegarle al estudiante con las palabras apropiadas, que él entienda lo que usted le está pidiendo. O sea, lo que le estamos presentando más bien es una hoja de ruta de cómo usted debe hacer su preparación. El recurso lo aporta usted. Si usted está en Microsoft Teams y usted quiere utilizar la pizarra de Microsoft Teams, un ejemplo, usted lo puede utilizar. O sea, lo que les hemos presentado es los pasos, esa preparación que usted tiene que tener, ese dominio de que el estudiante no sienta que usted no está dominando la clase, de que mantener al estudiante de manera interactiva. O sea, eso es lo que les estamos presentando, la hoja de ruta, ese guión, cómo hacerlo. Los recursos los aporta usted. Usted presenta toda esa serie de recursos. Hace como una semana me metí buscando el streaming de Microsoft Teams, donde estaban las grabaciones de las clases, de las reuniones, y encontré un sinnúmero de recursos que se pueden poner a disposición de los estudiantes, pero eso tiene que llevar una preparación, usted tiene que delimitar todo lo que va a ser el objetivo, el tiempo. Eso es lo que le estamos presentando. Muy bien, vamos ahora a nuestro primer taller. En nuestro primer taller usted va a definir qué es educación, pero para usted, no la definición que tenga Google, sino una definición propia. Investigue. Aquí es una para el grupo. Acuérdense que si les dije que era grupo de 3, cuando yo le digo de todo lo que presento aquí es una sola vez para el grupo, porque la otra vez me decían, pero es una definición por cada integrante del grupo. No, defina qué es educación para usted, pero como grupo, pues, ustedes hay una sola definición. Investigue 5 definiciones de didáctica de diferentes autores. Aquí sí usted puede utilizar el internet. Aquí también en el módulo que tenemos colgado en la plataforma también hay algunas. Si usted no tiene acceso a la internet, ahí también hay algunas, pero lo más recomendable es que usted mismo las busque. Elabore una definición propia de didáctica. También usted puede elaborar su propio aporte. Seleccione y anote 2 principios de la didáctica que usted cree que se aplican en la actualidad. Elabore un cuadro sinóptico de los componentes de la situación docente que la didáctica procura analizar según el ámbito de la didáctica. Todo esto que le presentamos aquí se puede hacer con este mismo módulo, pero si usted se quiere apoyar en la red, lo puede hacer. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este primer taller? ¿No hay pregunta? Continuamos entonces, compañeros, con el siguiente tema. Entonces, seguimos ahora. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas, ¿verdad? La técnica de motivación. Es necesario recordar que motivar una clase no es simplemente echar mano de la motivación inicial, expreso, preparada, sino que más bien es un trabajo de acción continua al lado de la clase y junto a cada alumno. De ahí la importancia que tiene el conocimiento de las actitudes y aspiraciones de cada uno, al fin de proporcionarle, en la medida de las posibilidades, trabajos que correspondan a sus posibilidades, necesidades y preferencias. O sea que nosotros tenemos que atender a las necesidades, a las diferencias individuales de todos los estudiantes. Listo, profe, listo. Era esa observación. Gracias. Lo que sucede es que cuando alguien entra y le voy a dar a aceptar, a veces salgo involuntariamente. Continuamos. Sí, profe, eso pasa en la plataforma, sí. No sale. Ajá. Gracias por estar pendiente. Así que eso es lo que dice nuestra primera parte de la motivación. Los estudiantes están motivados, están pendientes de lo que sucede en la clase, así que ustedes están motivados. El docente procura establecer relación entre lo que está enseñando y la realidad circundante con las experiencias de vida del docente o hechos de la actualidad. Esta técnica, según Nersi, se confunde también con la concretización de la enseñanza. Prácticamente eso es lo que les hablaba hace un rato. Nosotros les presentamos un tema, pero ese tema lo relacionamos con nuestra vida diaria. Por eso que aquí les preguntaba
qué herramientas, qué recursos se pueden utilizar en la virtualidad, porque nosotros tenemos que relacionar lo que estamos utilizando con lo que el muchacho sabe. Como dice Vygotsky, con los conocimientos previos. El esquema fundamental de la correlación con la realidad es el siguiente: iniciar la lección enfocando objetivamente hechos reales o datos concretos del ambiente físico o social en que viven los alumnos y del cual tengan noticia. Hacer que la teoría brote gradualmente de esos hechos o datos reales mediante la explicación y discusión dirigida. Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos, interpretándolo y explicándolo científicamente. Ese es como cuando usted trabaja con el método de indagación. Usted le va preguntando a los estudiantes y los mismos estudiantes son los que van generando el conocimiento. Eso es lo que prácticamente nos dice esta diapositiva. Hay que partir de la situación real del estudiante. Parece que muchos docentes les gusta trabajar también con el método de proyecto, que el estudiante haga para que se mantenga bien activa la clase. Técnica del éxito inicial. Los pasos a seguir pueden ser: planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los alumnos, preparar bien a los alumnos para ejecutarlas, facilitando las condiciones necesarias para el éxito, hacer repetir esas tareas, elogiándolos por el éxito. Así que eso es cuando usted trata a los estudiantes, que lo mantiene motivado por las acciones que va realizando. Técnica del fracaso con rehabilitación. Esta técnica busca crear en la conciencia de los alumnos la necesidad de aprender determinados principios, reglas o normas con las que todavía no están familiarizados. Consiste la técnica en lo siguiente: presentar a los alumnos un problema o proponerles una tarea para la que no están aún capacitados. Al intentar resolver la tarea, sentirán que les hace falta algo para su resolución. Por este fracaso inicial se crea en los alumnos la conciencia de la necesidad de aprender algo más que les está faltando. Así que todas estas técnicas usted las va a adecuar a la realidad actual. No es que usted va a mantenerse en la presencialidad. Si hoy en día estamos virtual, usted utiliza esas técnicas para las clases virtuales. Como les decía hace un rato, porque ellos son como un guión que usted va a tener. Exponer entonces el principio de la regla o norma del que carecían, explicándolo con toda claridad. Hacer volver a los alumnos a la tarea inicial para que lo resuelvan satisfactoriamente. Es la rehabilitación después del fracaso inicial. Como norma didáctica, diremos que no conviene abusar de esta técnica, evitando llevar a los alumnos a frecuentes frustraciones. Miren, hoy en día, con la educación virtual, está sucediendo mucho eso, de que estamos abusando de la creatividad del estudiante y estamos dejando excesiva cantidad de obligaciones y asignaciones a los jóvenes. Y muchos a veces, los más responsables a veces ni duermen por estar resolviendo este tipo de actividades. Y miren lo que dice aquí: no hay que abusar. Y nosotros a veces los llevamos a esos alumnos y es más, le podemos crear hasta frustraciones, porque ustedes no están en ejercicio, pero los que están en ejercicio deben saber que no podemos abusar con la cantidad de trabajo que le dejamos a los estudiantes. Esta técnica que busca asignarle al estudiante un trabajo y que el estudiante, cuando empiece a hacerlo de manera desconocida y cuando sienta que le falta algo, entonces el profesor le da esas herramientas que le hacen falta para que él nuevamente intente hacerlo. Pero ¿qué pasa si el estudiante se me frustra y ya no lo quiere volver a hacer? Eso es lo que hay que tener, una mediación en estas actividades. Últimamente nosotros
nos volvemos muy cómodos a la hora de dejar actividades a nuestros estudiantes y les vamos asignando. Yo le decía a un grupo de docentes, la mejor manera de que usted asigne un trabajo a los estudiantes y considere el tiempo y que conlleva realizar ese trabajo y la dificultad es que usted mismo lo haga. Empiece usted haciendo ese trabajo primero. Si es un trabajo, si es un proyecto, hágalo usted y usted se va a dar cuenta. Así que él mismo va a saber cuáles son esas frustraciones que va a recibir en el camino. Técnica de la competencia o rivalidad. La competencia puede ser orientada como autosuperación gradual del individuo a través de tareas sucesivas de dificultad progresiva. Emulación de individuos del mismo grupo o clase. Rivalidad entre grupos equivalentes. La didáctica moderna recomienda más la primera y la tercera, mientras que la didáctica tradicional daba preferencia a la segunda. Entonces, miren lo que nosotros tenemos aquí. Cuando se logra en los estudiantes que ellos compitan entre sí, que grupos realicen diferentes actividades para ver quién de los dos es el que mejor lo hace. Pero a veces no hay que tampoco abusar de este tipo de técnicas porque los estudiantes pueden terminar enemistados los unos con los otros. Exacto. Así que eso es bien difícil. Ajá, me decía. Que sí, que es correcto, profesor. Ese tipo de situaciones ocurre y entonces eso lo que hace crear es una enemistad entre los mismos estudiantes. Ajá, correcto. Así mismo es. Cuando nosotros, es más, a nivel universitario, a nivel superior, como ustedes, imagínense que les pongamos así, hasta el trabajo en grupo. Por eso es que yo no soy tan radical en el trabajo en grupo. Porque si usted no puede trabajar en grupo de 3, puede en grupo de 2, perfecto. Y si puede individual, también. El ideal sería 3, pero si no se puede, porque a veces eso trae conflictos. Y porque me obligaron a estar en grupo de 3, trabajo incómodo. Y eso no puede ser. Profe, es que, perdón y disculpe, es que cuando estamos presencial, eso es difícil trabajar en grupo en presencial, ¿no? Porque cuando lo que uno busca trabajar en grupos no es exactamente en grupo, sino en equipo. O sea, que todos aporten y todos ayuden. No, el grupo es cuando uno lleva el azúcar. Yo siempre pongo ese ejemplo cuando estoy conversando. Uno, vamos a hacer una chicha, bueno, tú traes el azúcar, eso es en grupo, ¿no? Yo traigo el azúcar, tú traes yo traje lo que tenía que traer, ¿no? Pero a la hora de preparar quién va a hacer la chicha, entonces eso es cuando uno trae en equipo, o sea, todos vamos a mezclar, todos vamos a ver cómo quedó, quedó buena. Eso, entonces, imagínense si presencialmente es difícil, no es difícil, sino un poco complicado trabajar en grupo. Ahora virtual es un poquito más porque es el tema ese que usted mencionó de la conectividad, ¿no? Todas hay personas que tienen que trabajar de noche o no sé qué jóvenes que hacen otras cosas, entonces uno tendría que ver ahí el tiempo, ¿no? Pero me parece excepcional lo que usted dice de que usted acepta si es en grupo, si es individual, profe, eso es lo mejor. Uno mejor es decir, así, gracias. Así mismo es, joven. Es que en virtualidad, miren, yo se lo digo porque yo inicié este año aquí con Nueva Luz y a través de las diferentes asignaturas o materias que hemos brindado, me han sucedido cosas que le suceden a ustedes como estudiantes. Me he quedado sin data, se ha ido la luz, a veces la computadora falló, o sea, las mismas situaciones que los estudiantes presentan. Lo único que en esta parte aquí hay que ser muy honesto, porque a veces también son excusas, ¿verdad? Pero como docentes hay que comprender al estudiante, porque si eso le pasa al estudiante, también le puede pasar al docente. Por eso le hablaba que a la hora de asignar este tipo de trabajo, yo le decía a algunos docentes que es importante que el docente viva la experiencia. Si deja un trabajo, que el docente también lo haga para que no vaya a creer que es fácil. No, no es ningún fácil. Es bastante complejo y él debe saber y comprender a los estudiantes.
Continúo presentando, jóvenes, que nuevamente para darle ingreso a la compañera, no quiero que me pase lo de hace un rato. ¿Qué está presentando, profesor? Bueno, gracias. Ajá. La diapositiva. Correcto. Técnica de la participación activa y directa de los alumnos. Habrá que inducir a los discentes a participar con sugerencias y su trabajo. En el planeamiento o programación de las actividades tanto en la clase como fuera de ella. En la ejecución de trabajos o tareas, en la valoración y juicio de los resultados obtenidos. Entonces, esta técnica busca que los estudiantes se integren y el docente se integre en ambas actividades, que estén todos ahí participando en la ejecución de los trabajos, en la valoración, en todo eso. También tenemos técnica del trabajo socializado. Adopta diferentes formas. Creo que esta es parte de lo que conversábamos de los trabajos, ¿verdad? En equipo y en el trabajo en grupo. Organizaciones de toda la clase en forma unitaria en función del trabajo que se va a realizar. División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario responsable por un trabajo y por un informe que deberá presentarse en la clase. Subdivisión en grupos libres y espontáneos sin organización fija. Matos afirma que se trata de la tendencia paidocéntrica liberal. Nosotros aquí vemos tres formas para el trabajo en grupos, ¿no? O socializado. Uno es que se organiza la clase de forma unitaria. La otra es que se divide la clase en grupos y la otra es que los grupos son libres. Usted se agrupa con los compañeros de su afinidad. A mí me gusta más eso de agruparse según mi afinidad, porque la manera que yo trabaje cómodo, pienso que voy a rendir más. Continuamos con el trabajo socializado. Las normas para seguir en el empleo de esta técnica de incentiva podrían ser organizar a los alumnos en grupos de trabajo con mando propio, distribuir los trabajos entre los grupos actuales, hacer que cada grupo presente o relate la clase el resultado de sus trabajos, permitir el debate de las conclusiones a que cada grupo llegue, expresar un juicio sobre el valor y mérito de los trabajos expresados por los grupos, incentivándolos para que realicen trabajos todavía mejores. Miren que nosotros aquí vemos en esta técnica que hay que dar la oportunidad a los estudiantes que comenten, ¿verdad?, los logros alcanzados, que el trabajo sea distribuido, ¿verdad?, entre todos. Lo importante de esto es que todos se sientan cómodos a la hora de trabajar. Yo pienso que ahí está el secreto, porque lo que decía la compañera, si yo no puedo trabajar en grupo de 3 y me obligan, eso va a ser bien difícil. Voy a trabajar de manera incómoda, voy a quedar mal con el profesor o voy a quedar mal con mi compañero. Así que esa me gusta más la última parte. Entonces, técnica de motivación. La técnica de trabajo con objetivos reforzados. En primer lugar, habrá que señalar unos objetivos, metas o resultados que la clase ha de alcanzar. Insistir en la relación directa entre las normas que se deben seguir y los objetivos propuestos. Muchas veces en este tipo de actividades es bueno dar las pautas, es lo que pienso que dice aquí nuestra primera indicación, ¿verdad? Hay que dar las pautas de lo que se va a realizar. Iniciar las actividades de los alumnos y supervisar su trabajo de cerca. Hay que estar pendiente de todo lo que el estudiante haga. Informar regularmente a los alumnos de los resultados que están obteniendo. Se da en la actualidad, en las clases virtuales, se da algo muy interesante, contrastando lo que estamos viendo aquí en la técnica de motivación con nuestra realidad actual. Muchas veces dice, bueno, hay un acto cultural, cada grado tiene que asignar un punto y le dicen a los docentes, a los estudiantes, jóvenes, tenemos que presentar un punto, a ver, ¿qué van a presentar ustedes? Y no es así, no hay que darle la responsabilidad al estudiante, el docente lo tiene que guiar, estar pendiente de él en todo caso. Ese es un ejemplo que les estoy presentando. Usted como docente o futuro docente de la especialidad que usted ejerce, usted tiene que estar pendiente cuando usted asigna un trabajo y estar
dándole al estudiante las indicaciones de si va alcanzando los resultados o no. Eso es prácticamente lo que se basa esta técnica de trabajo con objetivos reforzados. Técnica de la entrevista o del estímulo personal en breves entrevistas informales. Convencer a los alumnos de que no están aprovechando bien su capacidad del todo. Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo. Sugerirles un método de estudio con procedimiento específico de trabajo que contribuya a la mejora deseada. Comprender a los alumnos en sus esfuerzos por mejorar el trabajo que efectúan. Elogiar a los alumnos por los aciertos conseguidos y por el progreso realizado, inspirándoles confianza en su propia capacidad. Aquí para mí está la clave de esta técnica y eso nos hace falta mucho, queridos estudiantes, ustedes que van a ser futuros profesionales o los que ya están en ejercicio, algo tan simple como esta frase: elogiar a los alumnos por los aciertos conseguidos y por el proceso realizado, inspirándole confianza en su propia capacidad. Hoy en día tenemos estudiantes muy inseguros. Nosotros tenemos que reforzar lo positivo, pero muchas veces vemos en las clases virtuales mucho resentimiento de parte del docente, donde trata como que al estudiante la situación, entre más difícil le pongo el problema, mejor. Y eso no es la idea. Me gustaría alguna aportación en cuanto a esto, de elogiar al estudiante en sus aciertos y lo contrario también, alguna vivencia de que a veces eso no se da, de que al estudiante en vez de facilitarle, lo que hace es que se le pone más difícil la situación. Bueno, profesor, yo no estoy ejerciendo, pero mi sobrinita a veces viene acá a mi casa porque acá hay un poquito más de señal a dar clases. Esta no tiene que ver con nada de la clase, pero sí es una parte que le afectó a ella emocionalmente. Ella tiene 10 años y ella bueno, ella se sentó, estábamos en clase y ella tenía como un poquito del cabello, así como un poquito despelucado, como dices, estaba grifa, pues. Y el maestro, en vez de saludarla, lo que le dijo: oiga, niña, usted ni siquiera se peinó ni se ha bañado. Y mi sobrinita nada más que se había como un poquito gripa aquí el cabello. Y él le dijo: usted viera que ella no quiso, ella se puso a llorar porque dice: oye, el maestro, ¿cómo va a decir tu tía delante de la gente que si yo no me he bañado? Entonces, ella es calladita, ella no le dijo nada, ella solo se siente así. Ya después, como tenía que tener, pero se puso a llorar. Como ellos le tienen que tener la cámara prendida, pero ella después no quiso dar clase, y ella no quiso dar clase con ese maestro. Pero no es de pronto así como usted estaba presentando el ejemplo de que tiene una situación de aprendizaje, pero la parte emocional también afecta mucho a ella. Claro, muy buen ejemplo. Es que eso es lo que estamos tratando de decirle. Jóvenes, nosotros, los docentes, somos los responsables de que el estudiante esté con ese deseo de aprender. Recuerden que el estudiante está en formación. Nosotros somos los responsables de darle la formación a ese estudiante. Cada vez que ese estudiante abre la cámara, él debe sentirse contento de que va a ver a su maestro. Pero si el maestro crea esa barrera y el estudiante no tiene el deseo de participar. Miren, lo que pasa es que muchos docentes confundimos, voy a incluirme para que no se sienta nadie mal, diga que el profesor está hablando mal de los docentes y no se incluye él si él es docente. Muchas veces confundimos lo que es tener normas con crear barreras. A veces hay docentes que si no me enciendes la cámara, estás ausente. No puede ser eso, son barreras. Cuando lo que necesitamos es que usted elogie a ese alumno en los aciertos, que usted se olvide de los problemas que ese niño tiene, que usted lo que le preocupe, que él alcance los objetivos, que usted lo inspire, que ese niño sienta confianza por estar con su maestro. Esta técnica
es muy bonita por eso, porque a veces nos hace falta eso como docente, que el estudiante tenga confianza. Imagínense lo acostumbrado que estamos nosotros a ser estrictos en las escuelas, a querer llevar una norma. Aquí el compañero hace un rato habló usó la palabra tradicional. Ahora, miren lo que sucede ahora con el asunto de las vacunas. Ustedes saben que los centros escolares tienen normas. Nadie puede ir con blusas escotadas, con pantalones cortos, con transparencia. Pero ¿qué resulta ser? Que la vacunación tiene un objetivo y es llegar a todos sin excepción. Y viene, se hace un comunicado donde se dice, la vestimenta no es, no se está exigiendo una vestimenta para ser vacunado. Entonces, eso lo contrastamos con lo que estamos aprendiendo en la clase del día de hoy, que nosotros estamos aprendiendo que dependiendo del objetivo, así mismo va a ser nuestra clase. El objetivo del Ministerio de Salud es vacunar. El objetivo de las escuelas es formar. Entonces, hay que hacer un breve análisis siempre de qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien y de dónde estamos abusando y dónde no podemos abusar. Así que eso es para dejarlo a la reflexión de a ustedes. Miren esta técnica. A mí me gusta mucho esta técnica. La utilizo mucho, eso de elogiar al alumno, sea a nivel primario como acá a nivel superior. Al estudiante hay que motivarlo a que continúe. Muy bien. Ahora llegamos aquí a nuestro segundo taller. Creo que estoy proyectando, ¿verdad? Sí, profesor. Ajá. Sí, Entonces, profe. ahora ustedes en esta parte, ustedes acaban de ver todas las diferentes técnicas de motivación. Ustedes van a elaborar un mapa conceptual. El taller es solamente elaborar el mapa conceptual. Elaborar un mapa conceptual de las técnicas de motivación. Todos esos talleres valen 10 puntos. Al final, eso sumado los tres nos da, bueno, prácticamente no es 10 puntos, sino 10%. Porque cuando sumamos 10% más 10% más 10% más 10% nos da 30%, que es la asignación de los trabajos en clase. ¿Alguna pregunta sobre las técnicas de motivación? ¿Algo que les llamó la atención? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? Si no, continuamos con la siguiente actividad. ¿Quieren hacer algún aporte? ¿Alguien quiere decir algo que le llamó la atención? Buen día, profe, para participar. Dígame. Sí, profe, bueno, haciendo memoria que yo laboro, pues, profe, a veces nosotros como docentes, hasta la misma metodología de trabajo motiva, porque al final si usted pone una evaluación a un estudiante, lo veo en el caso de mi casa, con niños que 12, 13 páginas de la misma actividad de suma o de resta o de multiplicación, eso no motiva a ningún estudiante. Entonces eso lo que hace es como crear apatía, no motivarse, no interesar el tema, y el aprendizaje, por supuesto, que no se hace significativo porque no le toma interés, no hay un interés de por medio. Ese es mi aporte. Sí, correcto. Miren, gracias por su aportación. Ustedes como docentes, que son el futuro y la esperanza de esta patria, ustedes tienen que ver algo. La educación a distancia, y prácticamente, porque a distancia, no digo virtual, porque virtual nos limitaría a este tipo que estamos trabajando ahorita, que es la que se trabaja con plataforma. Trayendo a colación esa vivencia a lo que estamos aprendiendo en didáctica hoy al escoger la técnica, esa oportunidad que están teniendo los docentes que tienen hijos en edad escolar o hermanos o sobrinos, está contrastando lo que hacemos nosotros como docentes versus lo que hace el padre de familia. Cuando usted es docente, pero usted tiene un hijo,
o tiene un sobrino que está en las clases a distancia o virtuales, y usted le pasa eso que usted acaba de decir, usted hace un autoanálisis, o sea, hace un autoexamen usted como docente y dice, bueno, esto no se debe hacer. Y usted corrige el rumbo. Pero ¿qué sucede? Cuando usted no tiene nadie que lo lleve a contrastar este tipo de actividades, entonces usted comete esos errores. Miren, les decía a los que estaban desde el comienzo que en los días de semana soy director de escuela y yo le decía a una docente, digo yo, ¿usted no cree que le está dejando muchas actividades a los padres de familia, a los estudiantes? A los estudiantes y por ende a los padres de familia. Dice, no, eso son poquitas. Y yo les decía a ustedes aquí que les dije, lo principal que usted tiene que hacer es hágalo usted misma. Hágalo. Cuando usted lo hace, usted tiene esa misma, usted mismo se está evaluando. Pero es que son poquitas, digo, pero ellos tienen que, como usted dijo, el que no tiene impresora o el que no tiene computadora, que lo ve solo en el celular, lo tiene que transcribir. Ese momento de transcribir lleva un tiempo. Después de transcribir viene la elaboración. Y después viene otra situación bien interesante, los videos. Mandan a grabar a los niños videos y vienen los papás sin paciencia. Ay, qué trauma con los niños con esos videos. Hay que tener mucho cuidado cuando usted escoge la técnica que va a utilizar. Así que, bueno, me gustó sus aportaciones y continuamos porque el tiempo apremia. Ahora vamos entonces a lo que es el uso de la pizarra. Antes de comenzar la clase se debe limpiar la pizarra, eliminando los vestigios de un uso anterior. Miren, estos módulos, como dice el compañero, son, era más para cuando estamos pensando en la pandemia y que usted va a llegar de manera presencial en el 2022 a sus aulas. Escribir siempre con letra legible y del tamaño que incluso los que se sientan al final de la clase consigan leerla sin dificultad. Como dijo un compañero aquí, hoy en día, lo ideal sería que cada salón de clases exista un proyector de multimedia y que el estudiante, que el docente llegue y presente sus clases en PowerPoint, que muchos van a quedar acostumbrados ahora a trabajar con presentaciones de PowerPoint y a lo mejor cuando regresemos se compran hasta sus equipos, si es que la escuela no se los puede presentar, porque también se puede presentar un proyecto para que la escuela le compre un proyector de multimedia a cada salón. Así que esto que le estamos presentando era pensando en ese regreso a la normalidad. Todo lo escrito en la pizarra, que los alumnos lo lean, lo copien, debe destacarse por su exactitud y corrección gramatical y ortográfica. Un docente, verá, no puede ser contener faltas de ortografía. En las clases solo se deben conservar los datos escritos hasta que los alumnos los transcriban en su cuaderno. Debe luego ser borrados para ceder lugar a nuevos elementos. Eso es interesante porque ustedes vieran que hasta eso causa trauma a un estudiante. Esos estudiantes que son lentos, ¿verdad? Y le borran de repente y yo lo he visto, que el estudiante tiende a frustrarse, hasta llora, porque se le perdió esa parte del contenido. Bueno, por eso es que hay que ir haciendo, hay que ir incursionando. Creo que en el regreso a la normalidad van a cambiar. Lo que les decía, los docentes van a tratar de incursionar más en la tecnología y para que el estudiante tenga menos trauma. El trabajo individual LSR. Estos son los pasos a seguir para estudiar una lección. Miren, esto es importante. A veces lo vemos, quizás ustedes dirán, el profesor está enseñando algo como tradicional. No, esto no es tradicional. Miren, esta técnica de estudio, muchos de los que tienen hijos, es importante a veces que le enseñen al estudiante técnica de estudio, porque ese paso de la primaria a la premedia, si el estudiante no tiene técnica de estudio, no lo va a lograr. Y si ustedes como docentes de formación lo aprenden, se lo pueden enseñar a sus estudiantes.
En el proceso del estudio se distinguen 4 fases: la síntesis inicial, análisis de cada pregunta, relacionar las ideas y la síntesis final. La L viene de la lección, ¿verdad? En el proceso de estudio 4, la síntesis inicial y todo esto. Esto se concreta siguiendo 4 pasos: la lectura, subrayado, esquema y repaso. LSER, lectura, subrayado, esquema y repaso. De aquí que el método seguido sea LESER, formado por las iniciales de las palabras anteriores. Vamos a ver qué es lo de la lectura. En el primer paso a seguir para alcanzar una síntesis inicial del tema, antes se puede hojear la lección, ver las preguntas de qué consta y fijarse de los dibujos y en los gráficos. Después hacerse unas preguntas para averiguar qué se sabe del tema a tratar. Con estas preguntas se consiguen 2 objetivos: relacionar los conocimientos anteriores con los nuevos y aumentar la motivación al darse cuenta de los conocimientos que faltan para aprender. Dice que se aprende más fácil cuando usted relaciona un nuevo contenido con un contenido anterior. Leía en una capacitación de neurodidáctica que cuando a usted le van a dar una dirección, si usted le dicen, tome la calle Novena en la intersección con la calle Décima, eso para usted es muy complicado. Pero si a usted le dicen, en la esquina de la terminal entre calle Décima, Electra y calle Novena, usted ya se ubica. Dice, así es más fácil. ¿Por qué? Porque usted conoce si usted es santiagueño, un ejemplo, la terminal de transporte, usted se ubica. Así mismo dice aquí, que usted tiene que leer primero para relacionar los conocimientos que usted tiene anteriores con los nuevos. Eso es bien interesante. En el segundo paso de la técnica de estudio, tomar una pregunta o párrafo, tratar de comprenderla bien y subrayar con rojo las ideas principales y con lápiz azul las ideas secundarias. Eso de los colores usted también lo puede usar con resaltador, lo que usted quiera. Los ejemplos y los datos. Hoy en día, si es en la computadora también tiene resaltador amarillo o del color que usted quiera. De esta forma se hace un análisis comprensivo de cada pregunta, distinguiendo lo fundamental de lo accesorio. Hacer lo mismo con las siguientes preguntas. Entonces ya tenemos lectura y subrayado. De ahí viene el tercer paso, que es después de subrayar hay que ordenar las ideas principales y clasificarlas según criterio. Para ello se puede hacer un esquema, un cuadro sinóptico, un resumen, según los deseos del estudiante y lo que se adapte mejor al tema. El repaso. Repasar consiste en repetir mentalmente las ideas principales del subrayado o del esquema. Seguir estos pasos, repasar la lección entera, cerrar los libros, repetir las ideas principales del subrayado o esquema y comprobar cuándo se han dicho bien y cuántas se han dejado. Este proceso hay que repetirlo hasta memorizar perfectamente la lección. Dice, y esto que les quiero presentar aquí, entonces, les sirve para ustedes, para este tema, por eso es que nosotros también les estamos dejando su esquema, ¿verdad? Su cuadro sinóptico. Pongan en práctica eso que han aprendido. El trabajo en grupo. El profesor orienta la formación de grupos que pueden variar en su comprensión desde 2 hasta 6 alumnos. Es aconsejable que los grupos se formen por sí mismos, según preferencias y amistades debiendo darse. No obstante, la intervención discreta del profesor cuando notase en esa formación marcada heterogeneidad o el propósito de algunos de inmiscuirse en el trabajo de otros. Cada grupo podrá tener un coordinador y un secretario, pero no con carácter permanente. Cada uno de ellos debe ser escogido especialmente para cada tarea o estudio. Y llegamos entonces a nuestro tercer taller. Después de haber leído el documento del trabajo individual y el trabajo en grupo, realice un cuadro comparativo donde destaque las fases del trabajo individual y los lineamientos para el trabajo en grupo. Así que aquí tenemos nosotros, ahora este es un cuadro cooperativo, ¿saben lo que es un cuadro comparativo, verdad? Uno de 2 columnas. De un lado trabajo individual, del otro lado trabajo en grupo. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Aquí tenemos entonces en nuestro tercer taller. ¿Alguna pregunta?
¿Todo bien? ¿Alguien quiere hacer alguna aportación de la técnica de estudio? Bueno, de lo contrario, continuamos. Decía un profesor de que me dio clase en una maestría, dice, bueno, o todo está clarito o no entendieron nada. Así que en esta parte, bueno, ya saben que este taller también tiene otro, el valor de 10% también, que hace parte de su calificación. Voy a hacer una pregunta para ver si alguien me prestó atención. Estos talleres, ¿hasta cuándo tienen para entregarlos? Los 3 talleres que acabo de presentar. ¿Cuál es la fecha de límite para entregar estos talleres? Hasta el 5 de septiembre. Claro que sí, muy bien. Estaban tan atentos, tan atentos. Hasta el 5 de septiembre, correcto. Estos, los talleres estos que les he presentado de primero son los que tienen más tiempo para desarrollar. Ellos son hasta el último domingo, hasta el 5 de septiembre, correcto. Bueno, continuamos entonces con nuestro tema. Avanzamos porque el tiempo apremia. Muy bien, ahora vamos con el diagnóstico de los alumnos. En casi todos los cursos encontramos 1/3 o más de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje en 2 o más asignaturas. En algunas asignaturas esos índices suben hasta 50 o 60%. El aprendizaje de esos alumnos es insuficiente, engendrando complejos más o menos graves de frustración, desagrado por el estudio y un sentimiento de inseguridad frente a los exámenes que se avecinan. A ver, hago una pregunta aquí. Miren, aquí nos habla de las dificultades de aprendizaje, pero hoy en día tenemos otra realidad que marca que los estudiantes no estén teniendo ese acceso a la educación. ¿Qué creen ustedes que está incidiendo en ese, que los porcentajes de acceso a la educación suban y hayan tenido que crear un programa, que ahora les voy a preguntar cómo se llama ese programa? ¿Qué ustedes creen que está incidiendo que los estudiantes no tengan acceso a la educación hoy en día? Aquí hablan de las dificultades de aprendizaje, pero ustedes, ¿qué piensan que está afectando también a esos estudiantes que no alcanzan los resultados correctos? ¿Qué puede ser? Una sola aportación. ¿Qué piensan ustedes que está incidiendo en que los estudiantes no tengan acceso a la educación hoy en día, en el 2021? Acceso a la tecnología, a recursos autodidácticos para poder enseñarles. Ajá, los jóvenes no tienen data, ¿verdad? No tienen, miren, entonces los problemas que teníamos en la presencialidad, que la mayoría eran dificultades de aprendizaje, hoy en día se están agravando por otra razón, que es la de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Profesor, también podría ser, muchos de los padres de estos niños no tienen un empleo. ¿Cómo van a conseguir el dinero para poder pagar esta conectividad, no? O sea, porque tampoco tienen correcto, la situación socioeconómica. Social, ajá, que está ahora en nuestro país y en todos los países, no nada más aquí en Panamá. Correcto. Hay en el 2020 hubo mucha cantidad de estudiantes que se quedaron sin ese acceso, y en el 2021 trataron de nivelarlos a través de un programa que se llamaba Educación. ¿Quién sabe cómo se llamaba? Después de educación sigue otra palabra. Acelerada. Eso mismo, educación acelerada. Quería ver si ustedes estaban a tono con no son muchos los que estaban en ejercicio, pero sí, verdad que saben, están claros. La educación acelerada, que es la que buscaba nivelar a esos estudiantes. Pero ¿qué resulta ser cuando los de educación acelerada están también con el problema de aprendizaje? Miren, con la educación virtual vamos a tener muchas dificultades cuando lleguemos a las aulas, principalmente en el 2022, con los niños que en cuanto a la lectura y la escritura. Eso va a ser, hay que nivelar bastante. La única solución racional que se impone es la de considerar el trabajo de recuperación de los alumnos dentro del tiempo útil como una obligación taxativa e indeclinable,
de todo profesor idóneo y consciente de sus deberes profesionales. A estos deberes corresponde la fase del ciclo docente que designamos como diagnóstico y rectificación del aprendizaje. Miren, la clave de este párrafo aquí se reduce en una sola palabra: diagnóstico. Si usted llega como especialista de español nuevo, le asignan un grupo, o especialista de inglés, lo primero, o maestro de grado, lo primero que usted tiene que hacer es un diagnóstico. ¿Qué saben sus estudiantes? Pero muchas veces llegamos y directamente aplicamos el conocimiento sin hacer ese diagnóstico. En su función diagnosticadora, el profesor obra en relación con sus alumnos y con el aprendizaje, como el médico en relación con sus pacientes y con la enfermedad. Hace los exámenes pertinentes y analiza los índices y síntomas que pueden llevarse a identificar la naturaleza específica de las anomalías que están ocurriendo y descubrir las causas para aplicar enseguida el remedio más adecuado. Es una fase del trabajo docente inminentemente individualizadora, dado que la problemática de cada alumno se radica en sus diferencias individuales y en su capacidad específica para aprender. Aquí entonces, la palabra clave de esta segunda presentación del cuarto tema es las diferencias individuales. Saber que cada estudiante aprende diferente al otro, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. Y llegamos nosotros aquí rápidamente a la asignación número 1. Y aquí, ustedes, basados en el módulo, ustedes me van a enumerar procedimientos típicos de diagnóstico directo e inmediato del aprendizaje que sirvan al profesor como para la atención de los estudiantes. Si usted siente que lo que está en el módulo le falta algo y usted desea incorporarle de otros autores usted lo puede hacer. La segunda, ¿qué podemos identificar en el diagnóstico de los alumnos con relación a los defectos de aprendizaje de cada alumno? Señala las normas prácticas de conducta personal del profesor en clase. Jóvenes, este trabajo, como es más complejo que el anterior, porque usted acaba de investigar, usted va a valorar y va a aportar. Entonces este trabajo acá tiene un valor de 25%. Este trabajo vale 25%. Aquellos valían el valor de los talleres a 10% cada uno. Ahora acá tenemos, porque aquello usted lo puede hacer directo del documento. Pero acá, si usted quiere investigar, reforzar, que siente que lo que está en el documento no le basta, lo puede hacer. Así que este va a tener un valor de 25%. Así que son trabajos prácticos con la intención de que usted aprenda, no de mortificarlo. ¿Alguna pregunta aquí en cuanto a las dificultades del aprendizaje? Alguien que quiera, que ha tenido una experiencia, porque yo sé que son pocos los que están en ejercicio, porque miren, en la mayoría de los casos a nosotros nos preparan como especialistas para atender a niños, entre comillas, normales. Pero ¿qué pasa cuando usted llega a las aulas y se encuentra con aquellos niños que tienen esas dificultades de aprendizaje? ¿Qué pasa? Como no estamos preparados, lastimosamente, esos son los niños que se convierten en fracaso. Aquí preparada creo que nada más una compañera que dijo que es educación especial. Ellos sí tienen esas técnicas. A ver, Nieto, hola, dígame. buenos días. Bueno, yo no estoy preparada en educación especial, pero sí he visto algunas películas que les puedo recomendar a los docentes, que son muy bonitas y que tienen un mensaje sobre ese tema exactamente. Hay una que se llama Mi nombre es Khan, que es una película hindú, que quizás algunos ya la hayan visto, y es una película que trata sobre ese tema, esa dificultad del aprendizaje y cómo un joven pues logra pues
lograr el objetivo, pues. Hay otra más que ahorita mismo no recuerdo, que es un niño que también el profesor da y da, porque nadie daba con la enseñanza del niño, y era que el niño veía otro tipo de cosas, o sea, que tenía un trastorno. Entonces, eso también sí, por ahí voy a ver si investigo el nombre y se las paso, pero sí, generalmente pues uno tiene que tener paciencia y trabajar individualmente con cada estudiante, porque cada cabeza es un mundo y cada persona tiene una forma de cómo aprender, y eso es lo que nosotros tenemos que entender como docentes. Muy buena Profesor, aportación, Leiden. Dígame. Profesor, quería aportar algo más a lo que dijo la compañera. Están los niños que tienen dificultades de aprendizaje, ya sea motora, auditiva, visual, pero también están los niños que tienen dificultades de aprendizaje en aprender un concepto, aprender algo, en dislexia, discalculia. Entonces uno tiene que saber manejar este tipo de situaciones. Obviamente, como usted también lo mencionó, a nosotros en la universidad no nos preparan para nos preparan, pero bien como general, no específicamente para tratar a estos niños, con los niños que están supuestamente, como usted dijo, que son normales, pues. Pero estos niños, cada uno presenta una dificultad o alguna situación de aprendizaje. Ahora, sacando esos niños con dificultades, también tenemos que tener en cuenta a los niños que no es que no comprenden o que no saben hacer algo, sino es que en ese momento les dificulta. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando currículum, yo le decía al profesor, mire, yo sé tantas cosas, pero ahora yo tengo dificultad de aprendizaje en currículum, pero era que no comprendía lo que el profesor quería transmitir, pero no es que yo no podía hacerlo. Entonces uno tiene que tratar de ver todo en una forma amplia, todas estas dificultades que se presentan a los niños, y sobre todo nosotros tener mucha paciencia, porque nosotros como docentes no las detectamos porque no trabajamos frecuentemente con ellos, por eso llamamos a los especialistas. Pero en las escuelas no hay ese gabinete psicopedagógico que te pueda ayudar a poder enfrentar. No todas las escuelas del gobierno tienen ese gabinete psicopedagógico, ni tampoco las escuelas particulares. Entonces uno tiene que ver que el especialista venga o los papás lo lleven. Entonces cuando uno tiene estas situaciones, uno tiene que trabajar, ser sabio, pues, como el maestro, ser sabio, porque tú puedes ayudar, solamente que tienes que saber cómo y en qué momento poder conversar y ayudar a este niño. Muy buena aportación, Aleida. Y hay que ser autocrítico también, saber si de repente no es que el niño tenga una dificultad en el aprendizaje, sino que yo no utilicé la técnica apropiada y como docente no le supe llegar, ese otra. Dígame. Sí, porque uno de pronto dice, oye, pero ya yo he hecho todo y no veo, ajá, pero de pronto no la canalizaste de la manera que los niños la pudieran asimilar. Correcto. Ahí escuché una voz masculina y Leidelín Nieto también quería. Sí, profesor. Dígame, Elvi. Profesor, muy cierto lo que usted dice. Nosotros como docentes debemos hacer un diagnóstico primero con nuestros estudiantes. Y concuerdo con lo que han manifestado las profesoras y profesores. Nosotros como profesores de educación especial tenemos que tener muy en cuenta al inicio de entrar a laborar en un centro educativo. No es porque el profesor de matemática o el profesor de español me refiere a mis 20 estudiantes con fulanito, cédula y el grado, porque ellos dicen y manifiestan que requieren de mi atención. Yo como profesional en educación especial, primeramente, tengo que tomar en cuenta una autoevaluación a cada estudiante, unas pruebas grafoléxicas donde yo voy a detectar cuáles son esas deficiencias y problemáticas que presenta el estudiante. Como profesor, debo de observar, analizar, interpretar cómo se maneja el estudiante en el aula de clase, en el desarrollo de esa actividad. Por eso es importante nosotros como colegas en la parte de educación especial mantener una coordinación armónica con los padres de familia, con los docentes, con el director, con el subdirector, porque tenemos que formar un equipo, ¿verdad? Porque somos un equipo. Pero si el estudiante tiene que ser evaluado y detectado por el equipo SAE, que es el equipo SAE, este está conformado y está en la institución del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, perdón, no es el gabinete psicopedagógico. Si el grupo SAE no evalúa
y no detecta el diagnóstico del estudiante, el profesor de educación especial va a tomar en cuenta a ese estudiante como una necesidad educativa especial. No podemos etiquetar a un estudiante porque tiene un problema de autismo, tiene un problema de síndrome de Down, si en realidad el estudiante no está diagnosticado. Pero en sí podemos hacer las adecuaciones curriculares en coordinación con el docente de español, de matemáticas, ciencias naturales, de acuerdo a lo que yo he visto en ese estudiante y cuál es la deficiencia que tiene ese estudiante a pesar de que no tenga un diagnóstico en sí en mi poder. Así mismo es. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿verdad? El diagnóstico, la observación del estudiante. Yo siempre he manifestado que el docente de matemática, el docente de español, el maestro de primaria, no solamente es un maestro, es un educador, debe ser parte también como un psicólogo, un analizador, ¿verdad? De poder analizar e interpretar muy cuidadosamente cuáles son esas deficiencias y esa problemática que tiene el estudiante. Muy buena aportación, Elvin, muy buena aportación. Ajá. Bueno, ¿alguien más iba a aportar? Porque me quedan 15 minutos y le tengo que explicar el trabajo final. Si no, continuamos. Bueno, me ha gustado mucho sus participaciones. Esa es la idea de estas clases, que no solo sea el profesor, sino... Profesor, quería aportar algo. Sí, yo sé que había una dama que... Ajá, dígame. Bueno, lo que quería aportar es que los docentes debemos estar preparados porque cuando por ejemplo, en el 2017 yo tuve un grupo, bueno, por experiencia, que en ese grupo tenía 26 estudiantes y de esos 26 estudiantes tenía un estudiante con hiperactividad que él tomaba un medicamento para poder tener control durante el día, no sé, le daban una pastilla diaria. Entonces tenía 2 estudiantes con autismo, pero los autismos eran diferentes. Resulta que en ese colegio tenían 7 maestras especialistas de educación especial, pues las que estudian esto, pero el docente encargado tiene que tratar a esos niños. O sea que el docente en sí, todos los que estamos aquí, que el día de mañana van a ejercer, los que no han ejercido, tienen que estar preparados, investigar, acuerdo a los diferentes problemas que presenta un niño, necesidades educativas. Porque cuando uno en realidad tiene esos niños, uno no sabe ni, o sea, cómo voy a empezar. Igual uno tiene el apoyo del docente de educación especial en cualquier colegio. Diferentes colegios tienen a veces hasta 7, 8 docentes, pero siempre el docente tiene, el encargado del grupo, tiene que saber cómo tratar a estos niños. Sí mismo es. Bueno. Ok, permítame, profesor, un momentito. Dígame, le doy un minuto. Ok, es así como dice la compañera. Es importante tomar en cuenta que si tenemos en el aula de clase a un estudiante que tiene el mismo trastorno o, por ejemplo, que son autistas del mismo nivel, a pesar que tengan el mismo nivel, el nivel de aprendizaje es diferente. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta ahí en cuanto a cuáles son esas estrategias, esas prácticas de enseñanza al estudiante. Y también hay grupos de inclusión, que son inclusión total, inclusión parcial e inclusión especial. Las inclusiones especiales son aquellos que están más marcados con una situación a donde requiere más atención individualizada por parte del profesor especializado, y eso se requiere más en la parte del IPE. Pero si en los centros educativos a donde no hay IPE y llegaría a un estudiante al aula de clase, por supuesto que yo lo tengo que atender individualizado, enseñándole las actividades diarias de la vida. Muy bien, gracias, compañero. Eso es lo bueno de los especialistas. Siempre lo he dicho, que el docente tiene que tener mucho tacto porque puede cometer errores, o etiqueta o no refiere. Es que esos son los dos casos, porque a veces no etiqueta sin el niño tener... A veces dicen que tiene dificultades de aprendizaje, pero es la metodología del docente, profesor, que no llega. Dígame. Es muy fácil etiquetar, marcar a un estudiante del aula regular que sea un aula especial, pero es muy difícil sacarle esa etiqueta a ese estudiante. Ya está marcado el aula, como que aula especial, volverlo al aula regular. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado ahí, y también podemos ser demandados, porque hoy en día
no es porque los padres de familia vivan en las montañas, ya ellos están ilustrados, Sí, correcto. y se conoce mucho bien el decreto, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado Así aquí mismo en es. la atención a estos estudiantes. Gracias por su aportación, Elvi. Es verdad. Miren que ese tema es bien, bien sensitivo, por eso ahí tienen para que ustedes investiguen y aporten, por eso es que tiene mayor ponderación la evaluación. Profesor, ahora que tocó ese tema, pues yo quería darles esto, una pequeña explicación de cuando yo estaba pequeñita, bueno, yo estaba aprendiendo el abecedario. A mi mamá le pasaba que le costó mucho porque a mí me decían hasta que me tenían que meter en aula especial y todo lo demás. Pero era la metodología de enseñanza del mismo profesor. Hasta que una maestra ayudó a mi mamá y le dijo, no, mira, tienes que recortar esto, las letras y hacer que ella misma forme palabras y con eso ella se va a ayudar. Y así fue que hizo mi mamá y así fue que aprendí. Yo pienso que también va en la motivación y en la metodología del profesor, porque si tú ambas cosas esto no las haces bien o no buscas la forma de cómo, pues el estudiante difícilmente va a aprender. Correcto. Me gusta que los motivó el tema, muy interesante. Bueno, ahora viendo que ustedes todo ese potencial que han demostrado aquí de que son unos excelentes profesionales, futuros algunos y otros ya en ejercicio, miren estas preguntas que les tengo en pantalla. ¿Por qué trabaja como docente? ¿Sabe por qué trabajan sus colegas? ¿Ha conversado sobre este tema con ellos? ¿Cómo debe ser un docente? Mire, son temas muy, muy interesantes. Antes se usaba mucho la palabra del docente de vocación y yo pienso que hay que hacer el trabajo a conciencia. No se puede estar haciendo trastadas en el sistema, como en buen panameño diríamos. Hay que esforzarse un poquito, hay que dar la milla extra como docentes. Esta parte que estamos aquí, ya estamos llegando a lo que viene siendo nuestro trabajo final, ¿verdad? Que en el trabajo final vamos a hablar, algunos docentes podrán parecerle antiguo apelar a la vocación, pero créanme que no lo es de ninguna manera. No debe entenderse la vocación como algo rígido o un llamado interno ineludible, sino como un deseo, una actitud, el gusto, el entusiasmo, el afecto, la pasión por realizar una actividad. Hoy en día se habla mucho de la milla extra. Eso es lo que el docente tiene que dar, la milla extra. ¿Le gusta la tarea docente? Es necesario renovar en forma constante la elección y descubrir día a día motivos de satisfacción. Las pequeñas alegrías del trabajo docente hay que intercambiarlas con otros docentes. Hoy me salió bien la clase sobre los polígonos, el alumno X que estaba tan atrasado logró recuperar su objetivo. ¿Qué significa esto que les acabo de presentar aquí? Lo que hoy en día se llama comunidades de aprendizaje. Comunidad de aprendizaje es conversar con tu par, con el docente de tu especialidad, o si eres maestro de grado, si en tu escuela hay grados paralelos, bueno, conversar con los maestros del grado paralelo, o sea, los de tercero, reunirse y conversar. Si estás en una escuela multigrado, conversar con el otro maestro, si nada más son dos, y si eres solito, bueno, cuando sales a las reuniones o cuando te encuentras con un docente, compartir, conversar. El que menos consulta es el que menos se equivoca. Nosotros no podemos ser como docentes, tener problemas de que no nos atrevamos a conversar con otro docente de mis alegrías y de mis tristezas, por no pensar en ese celo profesional que se habla mucho. En cambio, compartir conocimientos para lograr una mejor educación. Y llegamos aquí a esta parte interesante que nos habla del perfil del docente. En lo académico, el docente debe ser innovador, líder, dinámico, formador, informado, actualizado, investigador. En lo actitudinal debe ser proactivo, responsable, puntual, respetuoso, organizado. En lo social, sociable, participativo, comunicativo, solidario, trabajador. Miren todas estas palabras que recogen. Pero a mí me parece que principalmente el docente debe ser
sociable. No puede ser que un docente no se lleve con el compañero de al lado, son dos maestros y no se llevan. No puede ser. Decía una vez un supervisor, son dos y una le llama a la otra puente roto, porque no la pasa a nadie. No puede ser, ¿verdad? El docente tiene que ser una persona agradable, que sea capaz de ser líder, y importante eso, ser responsable con su labor. No puede recargarle todo a los padres de familia. Bueno, nosotros, viendo de que en el módulo se hablaba del perfil del docente, les dejamos el siguiente trabajo final. Usted en educación, los que saben, algunos que están ya en el sistema y otros que quieren entrar, deben saber que existe un código de ética profesional en el sistema educativo, que es el decreto 121, ¿verdad? Del 16 de febrero de 2012, por el cual se establece el código de ética profesional del Cuerpo de Educadores de la República de Panamá. Nosotros, en vista de que este último tema era del código de ética, yo quiero que de manera individual ustedes elaboren su PowerPoint, ¿verdad? Bien chévere, y me presenten un extracto de ese decreto 121. Y para que no se compliquen, ya yo se los colgué en la plataforma, ahí lo tienen, el decreto 121. Lo descargué de la página de Meduca Panamá, o sea, del Ministerio de Educación, y ustedes me van a resaltar en su trabajo final, en su PowerPoint, los deberes propios del educador, que son muchos que aparecen ahí. Usted escoja los que más le llaman la atención. Los deberes en relación con los educandos y colaboradores, los deberes con otros miembros de la comunidad educativa, deberes con la comunidad, la institución y el Estado. Además de eso, usted me va a elaborar una actividad de aprendizaje y reflexión donde usted va a elaborar un texto académico que tenga como mínimo una página o dos sobre el tema por qué quiero trabajar como docente. Miren ese chévere ese. Pero en usted me lo va a presentar eso bien resumido, el segundo punto en su PowerPoint, porque si lo pone así completo como está ahí, va a demorar mucho tiempo sustentando. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Alguien ha oído hablar del código de ética del educador? Si no, bueno, si no, llegó el momento de leerlo, analizarlo. Miren que el PowerPoint no le he puesto, el código tiene muchos artículos. A mí me interesa es los deberes propios del docente, del educador, los deberes en relación con los educandos y colaboradores, los deberes con otros miembros de la comunidad y los deberes con la comunidad, la institución y el Estado. Así que me presentan eso y ese va a ser su trabajo final. Y además de eso, dígame. Disculpe, ¿usted va a subir el código a la plataforma o nosotros lo buscamos acá? Ya está colgado en la plataforma. Ustedes se meten a documentos, está el módulo, está el PowerPoint que les estoy presentando y está el código de ética. Ya yo se lo tengo colgado ahí. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Cuántos deberes se toman? Porque hay varios. Sí, en la plataforma se lo indiqué. Creo que les dije que 3. 3, gracias. 3 de cada uno. Sí, porque lo que pasa es que ustedes no se pueden demorar tanto. Tengo que hacer una división del tiempo. Entiendo. Gracias. Entre los 10, creo que son 18 ustedes. Y son 2 horas reloj, así que hay que hacer una división ahí de tiempo. Serían como 9 por hora. Así que tenían que ser como 5 minutos cada uno, más la aportación que yo les haga. Permiso, profe, consulta. Dígame. En ese caso, los deberes, si son muchos, ¿usted los va a dividir o se pueden repetir? No, se puede repetir porque usted, acuérdese que es individual, usted va a trabajar solo. Es lo que a usted le llame la atención. Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son
los que más le llamaron la atención a todos, porque si se repiten, eso no hay problema. Así que esa es su sustentación. Miren, jóvenes, ese trabajo final tiene un valor de 35%, pero 10% es la sustentación. Muchas veces hay casos donde no pueden sustentar y solamente suben el trabajo a la plataforma. Bueno, se ganó su 25% y se pierde el 10%. Esa es la razón. A veces, casos extremos, que usted esté en un lugar aislado. Tuve una estudiante en cursos anteriores que de la comarca, es verdad, cuando hacía su transmisión se veía allá la situación, y el día que iba a sustentarse no la escuchábamos casi. Bueno, ella tuvo que mandarme un video con su sustentación, pero fue un caso fortuito, pues, y así. Así que esas son situaciones, pero siempre hay una alternativa, no somos radicales en eso. Lo ideal es que conversemos, compartamos. Ese día ustedes pueden conversar y aportar más. Dígame, Leida. Profe, usted, vamos, aparte de las diapositivas esas, ¿cuántas podrían ser? 10, 15. Santo. Está hablando del tiempo. No, entonces, yo estoy hablando no, acuérdense que usted puede tener una diapositiva de los deberes del educador. Okay. Un ejemplo. Usted tiene una diapositiva, digamos que usted hace una diapositiva de los deberes propios del educador. Pero, ¿por qué yo les hablo de tiempo? Porque hay docentes que tienen mayor facilidad para expresarse, y explicando una diapositiva, nos podemos ir. Ese es a veces más de los que están en ejercicio. Tienen esa habilidad de que hablan más. Disculpa, compañero. Y la otra, cuando subimos el trabajo, subimos el PowerPoint con el trabajo usted que el académico, el texto académico junto, en la plataforma. Miren, en la plataforma a veces yo le doy la opción a ustedes mismos que pueden subirme el Word o el PowerPoint, pero es que hay un detalle, que usted no va, cuando usted va a escribir la segunda parte de que por qué a usted le gustó ser docente, hay cosas que usted va a escribir para mí, que usted y yo nada más, y si las ponen en el PowerPoint la van a leer sus compañeros. Entonces, porque por eso, entonces, uno puede sacar si usted va en su presentación de PowerPoint a anotar las que usted quiere compartir con sus compañeros, pero va a haber otras que usted me va a dejar acá, vivencias, tantas cosas que usted puede escribir ahí en ese por qué quiero ser. Pero usted va a dar un teléfono para que uno lo pueda llamar. Así como no, si aquí mismo en la plataforma está mi número, 6457-8633, y yo estoy en el grupo con ustedes. 6457-8633. Siempre le he dicho a todos los grupos, ustedes me pueden llamar a la hora que quieran, escribirme a la hora que quieran, no importa si es de noche o de madrugada. El detalle es que yo le contesto. Listo. Gracias. Así que no se preocupe, usted me puede escribir, me escribe a la 1 de la mañana, y si yo estoy durmiendo, yo le responderé el día siguiente. O sea que lo que le quiero decir es que usted puede escribir cuando usted quiera, el detalle es que yo le voy a responder cuando yo pueda. Así que, pero le voy a responder. Así que, bueno, ha sido un placer, jóvenes. Me gusta, cualquier duda, pregunta, escríbanme. No se preocupen, estamos a la orden. Y siempre, si usted tiene una dificultad, preséntemela, que ahí vemos cómo solucionamos. Porque no... ¿Va a pasar lista? No. Bueno, decía un amigo profesor, sí, ya yo tengo acá más o menos los que han participado, pero decía un amigo profesor, la mejor lista es la sustentación. Así que, correcto, ya según mi lista, ya está aquí Miriam, Kelvin, Elvi, Melvin, Aleida, Nieto, Leiden, Carmen, Oscar, Dalila, Isa. No sé quién más está. Profesor Milagros Vázquez. Yexibel Ledesma. Milagros Vázquez, Yexibel Ledesma. Listo. ¿Ya ellas dos nada más? Muy bien. Así que bueno. Jóvenes, entonces les decía, un placer, y nos vemos dentro de 15 días con su sustentación. Cualquier pregunta me lo escriben al grupo o al chat o al personal, al WhatsApp personal. Gracias, profesor. Gracias, bueno,
Que pasen un Gracias. excelente domingo y una feliz Igual semana. para usted. Gracias, bendiciones, hasta luego. Bueno. Saludos, profe, bendiciones a los compañeros. Gracias. Hasta luego, profesor y compañeros. Hasta luego, muchachos.